Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos todos a esta interesante charla. Mi nombre es Rubén Darío Romero y seré su moderador durante la mañana de hoy, donde estaremos hablando del mindset, el monstruo de las implementaciones. Eh, Nuestra moderadora del día de hoy va a ser nuestra Agile Coach Sandra Arias. Les cuento quién es Sandra. Sandra es mamá, esposa, que está en el mundo dándole todo para ayudar a las personas, a los equipos y a las organizaciones a tener una mirada diferente frente a su impacto en el mundo. Es ingeniera industrial, encarretada en el lado humano de las organizaciones y al acompañamiento de las transformaciones empresariales, tales como el Mincomex, Telefónica, Zack Miller, Bolsa de Valores de Colombia, Redeban, Ecopetrol, entre otras. Cofundadora de Agility Chains, un espacio en donde creemos profundamente en el poder de la agilidad para cumplir nuestro propósito personal. Y también le gusta ayudar mucho a las personas a hacer su trabajo más fácil y con mayor sentido de contribución. No siendo más, y ya habiendo leído esta biografía en resumen de Sandra, le damos la bienvenida. Sandra, bienvenida y muy buenos días. Gracias por este espacio. Hola Rubén, muchas gracias. No sé, ¿me escuchas bien? Te Todo escucho bien, 5 de 5. listísimo. Súper, bienvenidos a todos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a Ágiles Colombia por permitirnos tener una voz frente a diferentes personas. De verdad que ha sido un gran evento con diferentes temáticas. Y bueno, a mí me gusta hablar de las personas. Soy coach ejecutiva también y por eso hoy un poco la charla que vamos a tener va a tener un componente de conversación. Voy a establecer primero una línea temática, una línea conceptual para que tengamos sobre qué conversar. Y si ya después las personas se animan, por favor vayan haciendo todas sus preguntas o comentarios en el chat mientras vamos conversando, que Rubén, vamos a tener diferentes espacios para que Rubén me deje saber las preguntas y podamos tener una conversación en esta mañana de hoy. Entonces, pues bueno, empecemos. ¿Por qué el mindset? ¿Y por qué el mindset como un monstruo? A mí me pareció particular porque es una palabra que cada vez que hablamos de agilidad, hablamos de ella. Entonces, ¿por qué decir que es un monstruo? Y mi propuesta aquí es, primero hablemos de mindset, primero entendamos de qué estamos hablando. Antes de irnos a ponerle una etiqueta de monstruo, hablemos de qué es el mindset. Desde el coaching ontológico y desde la apropiación de qué podría ser, pues es una serie de patrones mentales que nos ayudan a todos los seres humanos a tomar decisiones. Es decir, todos los seres humanos tenemos mindset, yendo a las bases de qué es esto. Eh, Funcionan y funcionan tanto en nuestro consciente como en nuestro inconsciente. Y a la final son nuestras creencias. Y las creencias son esa serie de ideas que se han venido construyendo a lo largo de la vida, de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, a través del camino de cada una de las personas y se convierten en una afirmación personal, individual, que consideramos verdadero. Aquí con pinzas, el mindset es mi verdad. Yo tengo mi mindset y ese mindset hace que yo tome las decisiones que tome, que yo actúe como actúo y eso lo vuelve una verdad particular. Entonces, si es algo tan importante, si es tan relevante, si determina las decisiones que tomo, que hago, que por cómo me muevo, porque se convirtió en un monstruo. Y me gusta ir a la historia. Y un poco José Andrés se me adelantó esta mañana mostrando este estudio, pero es que es la base, chicos. Y es, vamos a darnos cuenta de que el mindset es esto que dicen, no podemos cambiar. Nos dificulta el poder implementar las metodologías ágiles, los marcos de trabajo ágiles. ¿Qué nos lo está dificultando hoy? El diseño organizacional y la cultura. Si el mindset es en cada individuo las creencias, el mindset corporativo sería la cultura. Por eso es que está allí. Falta de apoyo en los equipos y transición al pensamiento ágil. Si yo no apoyo algo es porque esa verdad que considero verdadera hace que yo no vea tan atractivo el cambio. Entonces, por eso es que se vuelve fundamental. Y temor a la transparencia. El miedo, las emociones también están recogidas en eso que llamamos mindset. Por eso es que empieza a volverse un monstruo de varias cabezas. Otros estudios, aquí ya estamos hablando del State of Agile Report de este año y nos vuelve a hablar, aquí ya no hicieron una línea de porcentajes, sino hicieron qué es tendencia. Y nuevamente vuelve a ser tendencia que la cultura todavía es algo que está afectando las implementaciones. Y volvamos al punto.
la cultura es el mindset del corporativo. Así que seguimos diciendo que el mindset de las empresas o el mindset de las personas es lo que no nos está facilitando esa transformación ágil que tanto anhelamos en las organizaciones. Y entonces a mí me gusta mucho porque mis años de experiencia en gestión de cambio, que no son pocos, me llevan a entender este pedido. Y entonces llegamos a hacer una transformación en una empresa y los líderes lo primero que nos hacen o nos piden es, hay que cambiar el chip a las personas. Y ojalá el chip lo vendieran en cajitas, ojalá ese mindset viniera para implementar y quitar, poner y quitar, pero no, se construye a través de las experiencias, los aprendizajes y el camino de vida. Así que no hay vacuna para esto, no hay medicamento, no hay una cajita que nos traiga la receta mágica. A pesar de que nosotros que acompañamos el lado humano de la organización quisiéramos implementarle velocidad a esto, no hay una receta mágica que nos permita hacerlo. Es algo que empieza a volverse camino. Y de algunas de las charlas que he escuchado, las empresas que nos traen experiencias lo están viendo así. No es algo que yo pueda implementar, prender o apagar, es algo que yo tengo que sembrar. Entonces, démonos cuenta que no hay tal chip. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia de cambio, ya que hoy es el día de cambio, de primar la adaptación al cambio sobre seguir un plan? ¿Cómo montamos una estrategia? ¿Cómo podemos hacerla? Entonces aquí empezamos a tener cosas como invadimos los canales de comunicación con el nuevo chip y llenamos boletines, carteleras, intranet, correo electrónico, grupos de WhatsApp, cuánto medio existe en la organización, empezamos a darnos cuenta que lo invadimos con ese nuevo chip, llenamos a la gente de información y se vuelve tanto que se vuelve paisaje. Entonces tenemos que tomar con pinzas la construcción de ese marco de gestión de cambio. Y empieza el segundo problema, no nos leen. Y si salieran en algún estudio de gestión de cambio, ¿cuáles son las mayores dificultades? Sería la gente no lee, porque no es que no usemos efectivamente los canales de comunicación, es que las personas que hacemos gestión de cambio empezamos nuevamente a acudir a ese mindset como excusa. Es que la gente no lee nada. Qué pereza, la gente no lee. Tenemos que volvernos, y en una empresa nos pasó algo particular y es que nos volvimos una fábrica de videos. Pues si la gente no ve, hagamos videos chiquitos para que la gente nos vea, pero tampoco nos vieron porque nos volvimos paisaje. Entrenamiento, labor fundamental. Si las personas no tienen los conocimientos, no van a cambiar. Entonces, entrenemos a toda la organización. Currícula de agilidad para todas las personas. Y no empezamos a darnos cuenta que nos podemos volver un fast training, llevándolo como al fast food. Sirve, te comes algo, pero no alimenta. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos construyendo nuestras mallas curriculares, cómo estamos llevando ese conocimiento y ese entrenamiento a las organizaciones, que no nos vayamos a volver relleno en comunicaciones y no nos vayamos a volver una comida rápida que realmente no genera lo que esperamos, pero que sí nos mantiene muy ocupados. Y entonces llegamos al tema de los líderes. No, pues entonces, coaching para los resistentes. El que no cambie, no, le sentamos al coach al lado porque sí o sí tiene que cambiar. Y pueden ser tantos los resistentes que no vamos a acabar nunca, que la tarea sea maratónica. Entonces, bueno, otra cosa que también empezó a pasar, que yo creo que hoy las organizaciones han cambiado bastante en este sentido, es que teníamos que tener un batallón de coaches, tanto ejecutivos como ontológicos, como ágiles, para poder hacer que la empresa tenga ese mindset ágil. Éramos un montón de personas convencidas del tema, empujando a una organización, no jalando, no convenciendo, no trayendo, sino empujando la organización al cambio. Y ahí es donde, pues ese cambio de chip, si es cambiar el mindset, ¿cómo lo vamos a hacer? Volvamos a recordar, y es fundamental recordar que las creencias son eso que se ha construido a lo largo de la experiencia de aprendizaje de vida de cada individuo. Entonces es un poco atrevido llegar X tiempo después con organizaciones que llevan en el mercado 50, 60, 100 años a decir, cambien todo. Llegó la agilidad a cambiarlo todo. Es un tanto atrevido no reconocer ese proceso, no reconocer esa experiencia de aprendizaje.
Entonces nosotros en Agility y yo en lo particular y en lo personal creemos mucho en la mejora y le apostamos a esas transiciones de cambio, no a los cambios Big Bang, no a ya, quítate el chip y ponte este nuevo, no existe tal. Hay que ir atrayendo a las personas, hay que ir ayudando a las personas a recorrer nuevos caminos para que nos ayuden a empezar a crear este nuevo mindset. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo unas personas que en virtud de ese aprendizaje, en virtud de ese camino, dijeron, algo no está funcionando. Se reunieron 17 ingenieros, aquí los que han atravesado el camino de agilidad lo conocen más que bien, el manifiesto ágil, y dijeron, estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software. No dijeron, encontramos una nueva manera de desarrollar software. Dijeron, una mejor manera que se basa en nuestra experiencia, es decir, en nuestro mindset, para ayudar a terceros. Algo que es fundamental y que me encanta y me apasiona de la agilidad es cosa como esta. Es algo como esto y es, estamos para ayudarnos. Y Ágiles Colombia entiende ese concepto de la agilidad, colaboración, a través de lo que hemos aprendido a valorar. Y vámonos entonces a qué es lo que valora este manifiesto ágil. Resolver un problema desde su experiencia, estos no son los valores para que no se me vayan a confundir, sino es algo que quiero rescatar de la historia. Y es que se reunieron estas personas, ay, perdón, se me fue. Se reunieron estas personas a resolver un problema. La agilidad viene a resolver problemas, no viene a implementar recetas. Entonces es algo que vuelve aún más valioso la agilidad. Lo que pasa es que en el afán de implementar el mindset, se nos olvida preguntar, hacer una pequeña pregunta a las organizaciones. ¿Qué problema quieres resolver? Y entonces ya traemos la receta hecha y nos encantan las cajitas predeterminadas, nos da certidumbre. Y recuerden que en el entorno en el que nos encontramos, pues llegar a una organización en donde encuentra un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, llegar con una receta suena atractivo. Uy, me vas a dar algo que tiene unos pasos, que tiene una secuencia. Eso es muy atractivo para cualquier ser humano. Nuestro cerebro premia la certidumbre. Pero resulta que no hay tal, que nosotros debemos ser, nosotros los que llevamos agilidad a las organizaciones, esos que ya estamos viviendo un mindset ágil, tenemos que ser los primeros convencidos en que no hay recetas, en que la mezcla, en que los conocimientos diversos nos van a ayudar a resolver la experiencia, el problema, y que se vuelve fundamental la experiencia que tenemos de haber vivido y recorrido diversos caminos, con agilidad y sin agilidad. Pero esa experiencia es valiosa. Y entonces, ahora sí, ellos nos empiezan a valorar este tema. 4 valores fundamentales en la agilidad, 12 principios y un universo de prácticas. Entonces, ¿cómo sería el ser ágil o el mindset ágil bajo esta gráfica? Y tenemos un poco aquí que el ser ágil es tener esas creencias ya seteadas, ¿no? Ya marcadas en mi mente, en mi manera de actuar, en mi toma de decisiones. Pero eso se hace cuando yo valoro esos cuatro valores que tiene el manifiesto ágil. Personas, entrega continua, adaptación al cambio y negociación con el cliente. Eso es lo que yo vivo cotidianamente. Entonces, si tengo el mindset ágil y ya se refuerza en mí y yo voy a contratar un nuevo servicio con Claro y algo no pasa, pues yo no me voy a la letra menuda. Se supone que yo colaboro con el proveedor, con el cliente, cómo actúa en mi cotidianidad. Ojo, mis amigos coaches ágiles, que no los vea por allá reclamando y pegándole al puesto, pues peleando con un proveedor o con un cliente, buscando cláusulas de letra chiquita de cómo hago que este consultor que trabajó conmigo no se vaya para otro lado. Eso es tener mindset ágil. Entonces ahí empezamos. ¿Qué valoro? ¿Qué valoro yo como persona? ¿Y qué principios rigen esa manera en la que yo actúo cotidianamente? Pero nuestro abordaje o nosotros queremos ser atrevidos porque la mayor cantidad de autores en agilidad dicen que debemos partir de ser ágiles para irnos al hacer agilidad. Que primero viene el mindset y luego viene las prácticas. Pero al ser coaches ontológicos y al saber que el aprendizaje en realidad va en el otro sentido, a nosotros nos gusta generar experiencias ágiles para que las personas le encuentren sentido a los principios, el propósito empiece a cobrar valor y puedan transformar sus creencias.
pero yo no le puedo inyectar creencias a las personas porque sí, porque es que ahora hay que ser ágiles. Ese propósito no es suficientemente poderoso para hacer que alguien cambie la manera en la que ha venido pensando por tanto tiempo. Y si eres una organización, aún menos. Llevo 50 años en el mercado y soy exitoso. Me vienes a decir tú que porque te leíste 5 libros, entonces yo lo estoy haciendo mal. Entonces tenemos que empezar a demostrar resultados, tenemos que habilitar experiencias distintas. Y por eso de estas charlas las que más me han gustado son donde viene una empresa o vienen personas que han vivido experiencias a contarnos cómo lo han hecho. Nosotros mismos, a través de hacer un daily en una empresa y empezar a demostrarles que sí nos podemos sincronizar. Demostrarles que al principio se sentía como una toma de pedido, tuvimos un líder de control pidiendo cuentas en el daily, le encantó la herramienta, pero la hizo súper mal y nos ayudó a darnos cuenta de, wow, aquí nos damos cuenta que si las prácticas no se hacen bien, se generan experiencias negativas y generan rechazo a la agilidad también. Entonces no es la práctica por la práctica, tiene que ir atada con el principio, con el valor y eso nos ha ayudado a conectar muy bien a las organizaciones que acompañamos a realmente querer más de esto, querer saber más y querer ampliar su mindset. Y bueno, ¿por qué amplificamos aún más esta idea? Porque los que somos coaches ontológicos sabemos que aprendemos más definitivamente desde la experiencia. Este es un ciclo un poco complejo, es el ciclo OSAR y a que lo recurremos a aquellas personas que hacemos coaching. Y dice que el observador, que es la manera en la que tú interpretas tu realidad, hace que tú generes acciones o que tomes decisiones. Y eso es lo que hace que tú obtengas los resultados que tienes en la vida. Si yo tengo un observador de que soy malísimo para el inglés, pues probablemente la acción que hago es cero acción, pues no busco recursos para tomar. El resultado es que sigo sin ser bilingüe, sigo sin entender el inglés. El aprendizaje es, el inglés no nació para mí o yo no nací para aprender inglés. Pero si lo hago al contrario, si mi observador es distinto, si luego empiezo a ver que alguien tuvo un aprendizaje distinto, tuvo un profesor, se lanzó a una charla, empezó a ver videos o lo que sea, y yo empiezo a cambiar el observador de que hay recursos sencillos, de que no es costoso, tomo una acción y es, ok, solo voy a ver videos de charlas ágiles que me encantan y me apasionan y el recurso más hay muchos recursos en inglés, lo empiezo a hacer y empiezo a tener resultados, entiendo más, me aburro menos leyendo los libros de agilidad en inglés y empiezo a tener aprendizajes, ese ciclo empieza a retroalimentar. El primer orden o el primer paso que doy usualmente es que si tengo un resultado distinto, emprendo más acciones. Es natural como funciona el ser humano. Y es si yo veo un resultado, quiero más. Entonces, ya solo viendo videos de YouTube me funcionó, ahora voy a ver películas, ahora voy a contratar un profesor o ahora me voy a meter en alguna plataforma paga de inglés para aprender un poco más. Y resulta que si aún tienes más aprendizajes, empiezas a cambiar tu observador. Y ese es el aprendizaje que nos transforma. Ese es el aprendizaje que cambia creencias. Pero es a través de los resultados, de poder evidenciarlos. No es a través de un discurso de beneficios. Es a través de tu propio cuerito, a través de tu propia experiencia. Claro, sirve mucho el saber de otros, pero no va a ser lo que más te mueva pues a la acción. Saber de beneficios y saber de riesgos claramente motiva a nuestro cerebro a ir hacia adelante, pero no es lo único que nos va a movilizar. Entonces, finalmente, si no nos transformamos, no hay un cambio de creencia. Tenemos que ir al sistema y tenemos que tener una evaluación constante para poder ir sabiendo si esas creencias van a cambiar. Y por eso es que este señor monstruo, por eso es que el mindset, al ser de personas, y las personas somos sistemas complejos, pues se nos convirtió en un monstruo. Se nos convirtió en esa gran barrera que no sabemos cómo atacar, cómo abordar, cómo manejar, pero que también nos da un gran beneficio, y es que se nos volvió la excusa perfecta. Se nos volvió el motivo por el cual no logramos generar las transformaciones, el motivo por el cual no logramos movilizar a las organizaciones. Y puede ser que el método que estamos abordando no esté siendo el adecuado. Entonces, nuestra propuesta para empezar a abordar a este monstruo es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el por qué agilidad? No es agilidad porque está de moda, no es agilidad porque es lo nuevo, no es agilidad por agilidad. Es porque la agilidad viene a resolverte un problema. Porque
logremos, el segundo paso sería lograr empezar a implementar prácticas que demuestren resultados. Y yo creo que las empresas, las historias empresariales nos han empezado a decir así. Empezamos con proyectos Scrum. Muchas empresas empezaron con proyectos Scrum. Y lo que hicieron fue que aplicar una práctica que demostró resultados. Y eso hace que la compañía, que las personas quieran más, quieran saber más, quieran entender por qué ellos sí producen resultados y nosotros no, o por qué ellos producen resultados diferentes y nosotros parecemos estar haciendo siempre lo mismo. Y cuando logras eso, entonces se vuelve valioso para otros y para los que están dentro de ese nuevo resultado, cambiar las creencias, cambiar el mindset. Entonces, luego tienes que encargarte de que el sistema lo sostenga, que ahí las historias de escalado, las historias de business agility se vuelven fundamentales, porque crecer ilimitadamente en equipos Scrum es insostenible. Llega un punto en el que ya no van a generar más valor, van a empezar incluso a hacer detrimento de valor, porque se vuelven costosos, equipos pequeños, muchos equipos pequeños en proyectos específicos, monotarea, puede ser demasiado costoso para la organización a gran escala. Entonces, sí, hay que buscar ese sistema, hay que buscar cómo la organización puede sostener y no perder ese valor que logramos encontrar cuando las prácticas dieron resultado. ¿Y cómo acompañar entonces este nuevo punto? Para nosotros, algunas prácticas que son súper fáciles de implementar y que aquellos que pueden no estar todavía muy en agilidad o que están dando sus primeros pinos, pues empecemos a mantenernos alineados o sincronizados como equipo. El trabajo visible. Romper con que cada uno sepa en qué está y sus objetivos individuales. Y empezar a hablar de objetivos comunes y todo está allí. Todo está visual. La gente sabe en qué estoy yo contribuyendo, pero yo también sé en qué están contribuyendo los demás. Hacer los dailies, de mantener conversaciones de equipo. Aquí esto nos pasó un montón. Y es que puede que las conversaciones al inicio, cuando el mindset es de comando y control, vayan muy hacia allá. Y tenemos que ser los guardianes de que esto no ocurra. Que, por ejemplo, en el daily no haya nadie pidiendo cuentas. Los que ya son muy expertos en este tema dirán, ay, obvio, pero en realidad es tan nuevo para las organizaciones este nuevo sistema y yo no lo puedo soltar simplemente como, ay, hay una reunión súper importante de 15 minutos. Las gerentes me han preguntado, ¿y para qué 15 minutos diarios? Pues yo lo hago semanal y no le encuentran valor porque pedir cuentas una vez a la semana vale. Para eso me funciona mi reunión semanal. Pero cuando empezamos a entender que lo que buscamos no es que el jefe esté enterado, no es que el jefe pueda hacer comando y control, sino que el equipo pueda empezar a generar colaboración. Cuando ese líder nota en un daily que alguien le dice, oye, hoy yo no me cancelaron una reunión, si quieres te ayudo con lo otro, y él se da cuenta de eso, hace como, wow, ¿qué pasó con mi equipo? ¿En qué momento empezaron a colaborar? Y nosotros lo vivimos. Con prácticas sencillas empezamos a cambiar y a demostrar, a que ellos mismos se dieran cuenta, no a demostrarle a nadie, a que ellos mismos se dieran cuenta que era posible valorar cosas diferentes y tener principios distintos. Y no se trató de llegar con la piedra de los 10 mandamientos de la agilidad a cambiar los valores de la organización, como esos valores que tú tienes ya no funcionan, funcionan estos cuatro. Es la agilidad, es el mandato de agilidad. No, no tuvimos que hacer eso. Ellos sostienen sus valores organizacionales, pero se dieron cuenta que empezar a valorar esto era también fundamental. Y probablemente estas empresas que hemos empezado a acompañar, en las que han estado aquí, han empezado a replantear esos valores culturales en la organización. Muchos otros, en cambio, al comprarse que agilidad es una receta, lo primero que hacen es poner un valor en su organización que se llama agilidad. Nadie entiende qué es eso, nadie entiende cómo comportarse ante ese valor, pero está declarado y esa empresa ya es ágil. Entonces viene más de lo que hacemos y la coherencia de lo que hacemos. Y eso nos empieza a convencer de que tenemos que pensar distinto y tener un mindset diferente. Entonces la estrategia de cambio puede que sí esté acompañada de estos elementos, pero no como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Probablemente lo que tenemos que comunicar son resultados. Recuerden, el cambio de observador se da cuando notamos que hay resultados distintos. A entrenar, claro que sí, pero primero aquellos que van a aplicar las prácticas que vamos a empezar a implementar para que encuentren rápidamente sentido. El adulto aprende 80% más cuando hace las cosas.
Así de qué le sirve a una persona que la empresa le pague su certificado en Scrum, se vuelva Scrum Master, si no tiene gente a cargo. Si por ahí, quién sabe, en 15 meses, en 15, no sé, en mucho tiempo después no vaya a poder implementar eso que está aprendiendo. Se le va a olvidar. Conceptos de agilidad, se los dimos en enero a una organización en una currícula completamente, pero la persona siguió viviendo su mundo tradicional, normal, tuvo grandes ideas, el entorno no le habilitó a hacer cambios y esa persona ya su entrenamiento no se siente tan seguro de implementarlo. Y coaching, sí, pero no a los resistentes, sino a los líderes, para que cada vez estén más convencidos de que la nueva capacidad que tienen que desarrollar es potenciar a otros líderes en la organización. Entonces, sí hay una estrategia de cambio, sí hay que acompañar esta transformación, pero absolutamente diferente a como lo hemos venido haciendo. No haciendo grandes diagnósticos, no demorándonos eternidades en generar entregables. Me encantó lo de las matrices porque lo viví. Tengo 4 kits de diferentes certificaciones o estudios, especializaciones que he hecho en el kit de la gestión de cambio, 50 archivos de Excel para llenar entrevistas y sí, muchas de esas las llenamos muy juiciosos. Hicimos check, gestión de cambio cumplió en el proyecto, pero no generó valor. Y hoy es interesante darme cuenta de eso, pero ese aprendizaje es fundamental porque me ayudó con la creencia de que llenar una matriz de impactos infinita no servía, era mi creencia. Cuando viene la agilidad y me dice, hazlo en iteraciones, yo digo, sí, por fin, ya no tengo que llenar una matriz de 2000 filas, gracias. Entonces, eso nos ayuda un montón. Mis aprendizajes pasados también me sirven. Y aquel que le funcionó, ¿cómo retamos para que lo hagamos, que aún tenga mayor valor? Porque aún se puede mejorar, estamos convencidos de mejoramiento continuo. Entonces, mi invitación con esta charla, y tratamos de hacerla de 30 minutos para que hubieran espacio a preguntas, es que el mindset no se nos vuelva una excusa, que no sea el monstruo, que en realidad busquemos que los resultados sean la mejor estrategia para hacer cambio en la transformación que tengamos cada persona, que sí hay estrategias de cambio, pero que deben basarse en lo tangible, en lo que las personas pueden convencerse, pero propios, cercanos, allegados, no las grandes historias que ya se volvieron un poco cliché. Ya la foto de Uber no cambió a los taxistas, no sé, Netflix no mató a Blockbuster y todo esto. Yo creo que la gente ya lo entendió conceptualmente, pero sigue sin poder ponérselo, sigue sin poder entender eso que significa en la experiencia. Entonces traigamos experiencias propias, experiencias reales que nos permitan entender, pues, cómo podemos no matar al monstruo, pero probablemente dejar de ver al mindset como esa excusa o ese monstruo. Hasta aquí viene la presentación. Rubén, no sé cómo está la participación, si tenemos personas, cuántas personas tenemos en la sala, si hay preguntas, este es el Sí, momento para sí, ampliar claro, muchas más claro que preguntas. sí, claro que sí. Tuviste audiencia 33, te felicito. Y Gracias. tenemos aquí una primera pregunta, nos pregunta, la pongo aquí en la pantalla para que la puedas visualizar. ¿Qué Súper. elementos se deben tener en cuenta para implementar el camino, comunicación y talleres? Yo creo que, como les decía, yo creo que sí hay elementos, creo que comunicación, entrenamiento, patrocinio sigue siendo fundamental. En virtud de fortalecer las experiencias, creo que hay algo que nos ha faltado en la comunicación y en los talleres probablemente, y es saber contar historias. Es con el poder de la historia, el poder narrativo que traemos los seres humanos desde nuestros orígenes, lo hemos desconocido. Y en ese sentido quisiera referenciar a Jeff Bezos, que está pidiendo, por ejemplo, que rompamos ese esquema de los bullets, ¿no? Y nos volvimos muy de fórmula, muy de 5 bullets para los 5 pasos para 3 bullets para, y no estamos contando las historias, y las historias nos dicen algo muy importante: por qué las personas cambiaron la forma de hacer. Nos dejan ver el problema, nos dejan ver el camino y nos dejan ver la solución. Así que yo empezaría a contar muchas más historias, y no por el consultor, no por el que viene de afuera con mucho conocimiento a acompañar, claro que sí, sino por las personas de la organización. Yo fortalecería esa habilidad en las personas de la organización en contar historias. Tenemos otra pregunta, Sandra, no sé si la estás viendo. Sí.
Las consultoras llegan a aplicar un diagnóstico que no siempre muestran realidades de las empresas y quieren aplicar su receta. Sí, sí. Y en agilidad nos estamos contagiando de eso todavía. Porque es lo más sencillo, probablemente, es la receta conocida. Entonces empezamos a hacer radares que sí le dan información, pero el radar se nos volvieron las 20 preguntas estándar. Y recordemos que las encuestas, pues las personas en las encuestas no muestran la realidad, no son transparentes, no son auténticos. Entonces, tenemos que romper esa costumbre de mandar encuestas. Claro, es lo más fácil. Si tengo una empresa de 3.000 empleados, ¿cómo hago para escucharlos a todos? Una encuesta. Encuesta de 40 preguntas donde en la 25 la gente ya está cansada y empezó a contestar cualquier cosa y yo eso lo tomo como la realidad de la organización y lo plasmo en un radar. Claro, visualmente se ve espectacular, pero tenemos que ser cuidadosos con eso. Yo creo que cada vez los consultores nos tenemos que volver mucho más responsables en ir a las entrañas de las organizaciones a conocerlas y no a decir, yo ya te tengo, es que entramos además las organizaciones vendiendo nuestras propuestas a decir, ya tengo la solución y no has escuchado el problema. Entonces volvamos al origen de esto. Agilidad no es la solución para todos. Scrum no es el marco para todos los problemas en agilidad o para todos los problemas que pudieran resolverse con agilidad. Pero cuando yo aprendí, ahí sí, ¿cómo es que dice el dicho? Que cuando yo tengo cabeza de martillo a todo, cuando yo soy martillo a todo le veo cabeza de clavo. Eso es lo que nos empezó a pasar como consultores. Todo lo puedo resolver con Scrum. Ay, hagámosle estos 3 cambios, 4, platanicemos Scrum para que nos funcione. No, es que puede que Scrum no sea la receta o el marco metodológico que requieres para solucionar ese problema. Nosotros estuvimos hablando del Kanban Maturity Model y tratamos de volverlo receta. Entonces, lo primero que nos dice Jay Anderson es, míralo, evalúalo, observa la organización y trata de ver el estadio de madurez de la organización. No, aquí hay 20 atributos que son los que yo debería ir a observar, volvamos las preguntas y apliquemos una encuesta de 27 preguntas para que pues, sepamos si la gente en qué nivel de madurez está. Y nos puede ayudar, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ser mucho más observadores, tenemos que ser mucho más responsables en entender las realidades de las organizaciones. Y con un reto adicional, que debe ser en corto plazo. Por eso, probablemente empezar a resolver problemas pequeños nos ayude y tener un diagnóstico de un área, de un equipo, de algo, sea mucho más responsable que gastarnos 3 meses haciendo el gran entregable de diagnóstico y cuando lo presentamos, la organización incluso siente que ya algunas cosas no hacen sentido. O preguntando cosas, hace poco nos decían que había una pregunta en un estudio de cuántos idiomas hablas para el tema de cultura digital. Y hablas inglés, hablas francés, hablas... Y las personas empezaron a cuestionarse, ¿qué va a pasar? Y dense cuenta el nivel de incertidumbre en el que estamos actualmente. Y las personas empezaron a pensar y a derivar la pregunta como, pucha, ¿será que este negocio va a empezar a internacionalizarse y si no somos políglotas, va a pasar algo con nosotros? ¿Qué sentido tenía esa pregunta? Fue el cuestionamiento que hicimos en su momento. Entonces hay que tomar con pinzas esas encuestas y eso. Y yo creo que la observación es mucho más valiosa. Los workshops y esta virtualidad nos está ayudando a conectar gente de todas partes. Hemos acompañado a empresas en donde decían qué maravilla la virtualidad, pudo participar el de Cartagena, que era costosísimo traerlo, el de Pasto, que esos vuelos de Pasto son 2 veces al día y era también complejísimo, siempre llegaba a la mitad de los talleres y se perdía la mitad. Ahora el señor de Pasto pudo estar completo y el señor de Cartagena también. Tenemos que aprovechar eso que estamos más cerca, más lejos, en personal, en contacto, pero más cerca de todos ahora y podemos escuchar a más personas. Tenemos otra pregunta, Sandrita. ¿Cómo hacemos para levantar un diagnóstico ágil? Bueno, pues yo me iría por etapas, iteraciones. A mí el tema de ir por iteraciones y resolviendo problemas en cada ciclo de iteración me parece que puede ser una buena manera de empezar a abordarlo. Empezar a entregar resultados de, por ejemplo, atributos. ¿Qué atributos quieres ver? ¿Qué cosas quieres ver de la organización? Entonces recuerden que el diagnóstico va en torno al problema o a confirmarlo. ¿Cuál es la hipótesis que quieres confirmar? Entonces que esa hipótesis pueda ir o por segmentos de población o que la hipótesis sea pequeña en una población muy grande. Son las dos maneras de poder hacer iteraciones cortas para poder ir pudiendo entregar resultados de manera más ágil.
Peter nos pregunta, ¿cuál es el camino para convertirse en un coach ontológico? Pues Peter, al igual que la agilidad, hoy por hoy la oferta en coaching es diversa y muy amplia. Yo te recomendaría que buscaras referentes de coaches que tú admires, como de dónde, qué escuelas vienen esas personas. Y pasa lo que pasa en agilidad, que hay ofertas muy buenas a un precio costoso y hay ofertas, yo no quiero ponerle un atributo de malo o no, pero que pueden no ser tan poderosas en las herramientas y en la responsabilidad con la que se hace el proceso. Por ejemplo, ¿qué no haría yo? Un curso que te prometa ser coach en 2 meses o en una semana o en 4 conexiones. No, no es posible. No es posible lograr asimilar y decantar todo el conocimiento que se requiere para trabajar en esta competencia en tan poco tiempo. La ICF, que viene siendo bien interesante, empieza a avalar. Hay unas competencias para ser un coach ontológico, son 24 competencias ahora, y la ICF avala los programas que están muy orientados a cumplir con esas competencias. Y lo interesante, cuando tú busques una formación, que es el camino por el que empezamos, si la formación tiene prácticas, o sea, que tú tengas que ir haciendo prácticas, poniéndote tú en tu propia experiencia el ejercicio, vamos por buen camino. Si son solo sentadas así, aquí yo te converso, tú lees, léete 20 libros y luego te dan el certificado, no le creo tanto. Porque lo más difícil del coaching es ponérselo, es que tú tengas un coach incluso y que puedas vivir la experiencia de hacerlo. Creo que ahí ya empiezas a ver que hay un espacio de responsabilidad y de aplicabilidad en ese camino. Y ya luego, como todo este aprendizaje, experiencia, 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 empezar a hacer coaching con... Yo empecé, por ejemplo, recién me certifiqué, recién me acredité, empecé a hacer muchas sesiones gratuitas, mientras yo empezaba a ganar como ese seniority, esa habilidad, y luego ya hoy por hoy aplico más el coaching a nivel empresarial, mucho más ejecutivo, pero ha sido experiencia, práctica, 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 constante. Excelente, gracias, Sandrita. Tenemos otra pregunta de Peter. ¿Cómo se complementa el coaching agile con el coach ontológico? Eh, yo creo que hay que tomárselo con pinzas, en realidad, porque el coaching ontológico nos permite explorar problemas o retos humanos, personales, pero no necesariamente se requiere abrir todas esas puertas individuales en cada persona para que esa persona dé su máximo rendimiento o cumpla sus objetivos empresariales. Entonces, el coach agile viene mucho más a qué debe facilitar para que la agilidad pueda asentarse en las organizaciones. Yo creo que un coach agile se parece más a un coach de equipos, a un enterprise coaching, donde empieza a ver los problemas no personales. Sandra puede tener unos problemas individuales grandísimos, traumas incluso, que en el coaching con pinzas, porque esa es un área que ni siquiera el coach puede tratar, es un tema ya de otra rama y de otra ciencia administrativa, de la psicólogos, los psiquiatras, qué sé yo. Entonces, ojo con eso. El coaching te permite hacer preguntas poderosas, tener una mayor visión para identificar los problemas y los posibles caminos de solución. El coaching ontológico te da esas habilidades, mayor escucha, mayor interpretación de las reacciones, pero el coaching ágil lo que debe hacer es remover obstáculos, es habilitar caminos para encontrar soluciones, no tratar de solucionarle la vida a cada persona en el equipo. Eso no es una responsabilidad que nos atañe a nosotros. Nosotros, y como lo leíste, Rubén, en mi introducción, amamos hacerle la vida más fácil a las personas, pero es a través de generar experiencias de trabajo distintas, es a través de permitirles que se den cuenta de que en su trabajo pueden desarrollar capacidades distintas y que eso se lo pueden llevar a cualquier rol de su vida. No es a través de hacer coaching uno a uno a todas las personas con las que nos encontramos en el camino. No, no sería posible la transformación de esa manera.
Excelente, Sandrita. Tenemos otra pregunta. Muy buena Claro. sección. ¿Cómo podemos generar engagement en un nuevo equipo? ¿Qué pasos podemos tomar? Muchas gracias. Gisela, pues algo que nos ha funcionado mucho es darle sentido de propósito y es fundamental. El por qué y el para qué para los seres humanos es vital. Y hay una herramienta que es muy poderosa y es el Team Canvas. Y es que juntos podamos ir a sentarnos y hablar de eso que nos tiene juntos, de cuáles son esos acuerdos mínimos que tenemos juntos, de cuál es ese corazón que nos conecta a todos. No es asumir que todos estamos felices aquí, sino que es importante para ti, que es importante para mí, y juntos construirlo. En gestión de cambios siempre saldrá algo, siempre. Y es que hay mayor engagement en la medida que las personas puedan participar de la construcción del cambio. Así que si tienes un equipo nuevo, es el mejor momento. Empieza con ese Team Canvas, haz que las personas hagan parte de esa construcción de propósito, de sentido y de seguro el engagement lo puedes ir gestionando, manejando e incrementando. Así es. Totalmente de acuerdo, Sandra. Siguiente pregunta. Igual de Gisela. Desde un rol de Project Management en un escenario tradicional, ¿cómo recomiendas comenzar a traer todas estas iniciativas? Pues Gisela, yo creo que nos volvemos al camino para ser ágiles, empezar a hacer agilidad. ¿Qué prácticas sencillas puedes empezar a implementar que mejoren el día a día de las personas sin tener que cambiar drásticamente? A mí eso me cuestiona mucho, porque cuando llegamos a las organizaciones y las personas han invertido tiempo, dinero, esfuerzo en lograr una certificación como Project Manager bajo la metodología tradicional, y nosotros llegamos a desconocer eso como un conocimiento válido, me parece atrevido. Y por eso entiendo la resistencia de muchas organizaciones a la agilidad, porque no es el abordaje correcto. Es cómo ese conocimiento que tú tienes, que tú has podido construir, que ha sido valioso y correcto para ti ahora, puede ser mejor. Entonces, ¿qué prácticas ágiles, qué prácticas de estos entornos ágiles, de Kanban, de Scrum, de Extreme Programming, de Lean Manufacturing, de Lean Startup, puedes empezar a implementar en tu equipo y que ellos se den cuenta que haciéndolo distinto obtienen resultados diferentes y entonces podemos pensar distinto? Pero no es invalidar el conocimiento que hemos tenido hasta ahora. Me parece atrevido e incluso siento que hoy hay proyectos que pueden funcionar bien bajo metodología tradicional. Repito, Scrum no es para todos los proyectos. Eh, Kanban nos ayuda a visualizar muy bien el trabajo, por ejemplo, y Kanban funciona bajo el marco de proyecto que tú estés haciendo y empezar a hacer visible el trabajo de todos nos empieza a generar conversaciones distintas. Entonces, el generar conversaciones diferentes, yo creo que empieza a darle madurez al equipo y ellos van a ir por más. Oiga, ¿qué más hacemos? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo colaboramos? Y ahí se genera esa inercia poderosa de transformación que requerimos tanto en los equipos. Excelente, Sandrita. Ahora Gisela nos dice muchas gracias por todos los insights. ¿Qué bibliografía nos recomiendas? Rethinking Agile para mí es bien interesante, es un libro importante, Lean Startup también me ha gustado mucho. Ahora que estoy pensando mucho y estoy construyendo mi curso de HR Agile porque las personas y la agilidad son mi pasión, entonces ahora que estoy construyendo este curso, Agile People también, y creo que ay, olvidé. Gisela, estuvimos en la charla de Agile Critics con Pia, ese camino de entender el poder de las personas y cómo les tenemos que generar un entorno distinto, también puede ser súper valioso. Eh, no, es que libros hay mucho y todos los que no me he leído que sigo teniendo en mi stock para seguir aprendiendo. Creo que es un camino que nunca para de aprender. Lo importante es, y atención aquí, más allá del libro, es que de lo que leíste vas a empezar a implementar. O sea, que no haya libro que no experimentes. Porque si no quedó por allá en el backup del recuerdo. Que trates de retarte. Ok, vi esta práctica, me apasionó, me emocionó, ¿qué voy a hacer? Y si puede que en tu organización no lo puedas hacer, en tu comunidad, hay muchas cosas que podemos empezar para experimentar. Recuerden, la acción nos ayuda a empezar a cambiar ese marco de pensamiento. Entonces, hacer es la manera en la que el adulto se transforma. Excelente, Sandrita. Muchas gracias. Bueno, ya nos quedan 3 minutos. No tengo más preguntas por aquí. Son mensajes de agradecimiento. Todos se van muy contentos durante este espacio que nos acabas de brindar. Gracias. Y no sé si quieras agregar algo más.
No, no sé qué, yo pues agradecidísima con Ágiles Colombia, en realidad creo que es una comunidad que sigue creciendo, que se sigue apoyando. Creo que me gusta también ser crítica y también creo que el poder ser críticos y el poder decirnos esas cosas en lo que lo podemos hacer mejor nos ayuda también a ser mejores. Creo que esos ejercicios de feedback y retroalimentación es algo que también podemos llevar mucho a estas conversaciones para hacer el cambio de mindset. A mí la agilidad y pasar por una empresa muy ágil en Colombia me dejó reconocer que no soy nada perfecta, que estoy muy lejos de serlo y que el mejor regalo que me puede dar alguien es contarme cómo lo puedo hacer mejor o cómo lo puedo hacer distinto. Entonces, valga la pena decir que puede que aquí hayamos criticado algunos métodos, algunas teorías, pero es con el único propósito de invitarnos a buscar nuevos caminos. Nunca será la intención criticar algo por criticarlo, sino para crecer. Y los feedback de esta charla también son más que bienvenidos. Muchas gracias por el reconocimiento, pero también los feedback de esta charla, súper bienvenidos para que estos espacios sean cada vez de mayor valor para todos. Muchas gracias, Sandra. Ya tenemos el Bueno, tiempo Rubén. concluido. Muchas gracias a todos los que participaron en la tarde de hoy. Nos llevamos un excelente espacio. No siendo más, les deseo un feliz sábado, una feliz tarde y bueno, será hasta la Gracias. próxima, ¿ok? Rubén, muchas gracias, gracias a todos y vamos a la Sala Colombia para ver el cierre de Ágiles, que estuvo increíble. Muchas gracias. Claro que sí. Ok, nos vemos allá. Chao.